Sí, pero una casa de 90 metros yo la estoy construyendo en 2 meses. Yo uso el contenedor como estructura, como base, ¿vale? Entonces, a partir de ahí yo forro todo el contenedor por dentro y por fuera, techo y suelo. Si tú me contratas una vivienda, yo en 3 días te la empiezo. Yo empecé con 0 euros y lo digo, y cuesta mucho empezar de cero. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva entrevista de Mindcast. Hoy tenemos con nosotros al jefe de ventas y uno de los fundadores de la empresa 2 Días Containers. ¿Qué tal, Carlos Sanchís? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer. Sí, no, bueno, como siempre, creo que siempre es mejor que os presentéis vosotros mismos y que realmente nos contéis qué hacéis, tanto en tu empresa como en tu vida profesional. Bueno, pues como habéis dicho, yo fui uno de los fundadores junto con mi padre de la empresa de 2 Días. Veníamos del sector de la construcción y bueno, pues apostamos por un sistema de construcción nuevo, pues para avanzar. O sea, al final todo avanza y vimos que la construcción también había alguna forma de poder hacerlo más rápido y más económico. O sea, algo que es muy particular de vuestra empresa es que no vais al sitio donde va a estar la casa y la construís ahí desde cero, que es como el método tradicional, sino que vosotros tenéis una planta de fabricación donde digamos que prefabricáis la casa o construís lo máximo posible dentro de esa planta, transportáis la casa al sitio donde va a estar ella finalmente, ahí la acabáis y además algo también que es muy particular es que las construís a partir, o sea, la estructura primogénea es un contenedor de los que se utilizan para transportar mercancías en el... Exacto. O sea, nosotros lo que hicimos fue intentar avanzar en el sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector puro y duro de trabajos manuales y vimos que es lento. O sea, en general una construcción, pues por X temas es lento. Entonces, lo que hicimos fue industrializar, utilizar los mismos materiales, el mismo sistema de trabajo y demás, pero industrializarlo para que de alguna forma poder entregar más rápido las viviendas. Claro. Encima vosotros también teníais mucho bagaje, mucha experiencia previa en este mundo de la construcción y a lo mejor sí que os permitió con esa experiencia evolucionar, ¿no? Y dar un paso al siguiente nivel. Claro, ¿no? o sea, yo personalmente estuve 7 años en construcción, trabajando desde peón, aunque ahora sea jefe de ventas o como me queráis llamar, pero yo he trabajado desde la construcción y es como realmente puedo aprender o he podido aprender de 0 a 100 el negocio de la construcción. Y luego mi padre, pues durante toda su vida ha sido constructor. El tema de construir las casas a partir de contenedores, ¿ya habíais visto otras empresas o en otros lugares donde se empezaba a hacer? O sea, ¿de dónde vino la idea un poco? Claro, a ver, esto lo conté en una entrevista. La idea no fue idea, o sea, fue... mi padre es súper antitecnológico y pues bueno, pues él tenía su iPad, pues viendo YouTube y en una casa en contenedor. Le gustó mucho la idea, la verdad que tuvo un filón ahí brutal. Y a partir de ahí, pues poco a poco fuimos investigando, empezamos desde cero, o sea, cero es cero, y fuimos investigando y más, y vimos que en otros países, en toda la zona del norte de Europa y más, está súper desarrollado, y aquí en España no estaba. Entonces, al final, Estados Unidos, por ejemplo, el sistema prefabricado está por todos lados. Entonces, al final, lo que está en Estados Unidos, luego a España viene. Entonces, de alguna manera conseguimos traerlo y avanzarlo un poco aquí. También es curioso que digas lo del norte de Europa, porque muchas veces, o sea, yo cuando he escuchado hablar de este tipo de casas, lo que muchas veces el debate que surge es de, no, pero que a lo mejor tienen menos aislamiento, o yo qué sé, que pasas frío dentro de la casa, porque, claro. Y si me dices que en el norte de Europa ya las venían utilizando, imagino que realmente son casas que están muy preparadas para... Claro, o sea, en España, bueno, en todos los países, yo te hablo en España, que es en concreto donde trabajamos, hay una normativa general, que es el CTE, que eso va por localidad, o sea, es decir, tú te tienes que adaptar, hay una ley constructiva y tú te adaptas a cada localidad o a cada municipio donde tienes que adaptar la vivienda a las características, cada pueblo, climatología del sitio, etcétera. Claro. Entonces, al final, si tú no cumples esas normativas, no puedes legalizar una vivienda. Entonces, no podríamos vender viviendas. Vale. Entonces, por eso sí que... O sea, que realmente a efectos legales es exactamente igual que tener una casa. Puedes escriturar, tienes cédula de habitabilidad, está presente el ayuntamiento, vienen a revisar que está todo bien, hay pruebas de insonorizaciones, pruebas de filtración de agua... igual que si fuese una casa construida de ladrillos. El mismo proceso. Interesante. Vale, pues vamos a empezar con la estructura que venimos teniendo, porque al final este podcast también se trata siempre de contar la historia de por qué la gente que se sienta aquí ha llegado donde está. Creemos que siempre se aprende de los procesos en general, claro. de dónde has empezado a dónde estás. No queremos mostrar el éxito únicamente de mira qué bien nos va la empresa, sino
oye, ¿cómo habéis construido todo lo que tenéis? Claro. Nunca mejor dicho, que se va de construir cosas. Entonces, nada, cuéntanos, ¿cómo era ese Carlos de niño, pequeño? ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte a la construcción? A ser así una persona tan innovadora y tan... Claro, pues a ver, yo desde pequeño he sido un poco bala en el colegio, la verdad. O sea, no he sido el mejor alumno que ha podido haber. Entonces yo desde pequeño, al final, por circunstancias de la vida, pues tuve que buscarme la vida desde pequeño. Y, o sea, veníamos de una buena etapa económica a nivel familiar y pues por la crisis de 2008, el boom de la construcción, Sí. mi padre ha sido constructor toda la vida. Todos sabemos lo que pasó. Y pasó, bueno, a todo el país se fue a Felagua. Entonces, Especialmente el sector de la construcción. pero es que el sector de la construcción engloba todo, o sea, es enorme. Entonces, pues a partir de ahí pues me tocó buscarme la vida y empecé trabajando en varios sitios y luego empecé ya con mi padre, ¿vale? Pero a mí la construcción en sí no me gustaba, o sea, no es una cosa que yo desde pequeño me haya querido dedicar o me haya interesado el mundo de la construcción. Es un trabajo muy duro. Es un trabajo muy duro. Yo trabajé desde peón hasta jefe de obra, entonces yo he pasado por todas las fases y yo sé lo que es la obra y la obra en sí es dura. Sí que es verdad que el sistema que hacemos nosotros es mucho más suave, o sea, no es como una obra tradicional, pero aún así pues hay ciertas partidas de las viviendas que son un poco duras. ¿Crees que, por ejemplo, la sociedad o una persona que no se dedique mucho al mundo de la construcción le falta cierta consciencia de saber cómo es ese mundo? Sí, y creo que además es que como yo he pasado por ahí, yo por ejemplo que los operarios me llevo desde una reacción brutal y yo sé pues que un día te puedes levantar mal y vete a las 8 de la mañana y ponte a cargar 50 sacos de 25 kilos, que antiguamente eran de 50 y los cambiaron por normativa. Súbete 50 sacos, súbete unos... O sea, entonces hay que entender un poco también al profesional que trabaja con nosotros, pues que puede ser que un día haya discutido con su mujer, que un día se haya levantado con el pie izquierdo. Entonces hay una serie de cosas que pues hay que entender que no es un trabajo fácil tampoco. Sí, porque además también vivimos sobre todo en las ciudades grandes y gente que a lo mejor tenemos trabajos súper alejados de este sector. Claro. Nos quejamos de lo caras que son las casas, de no, deberíamos tener una casa gratis porque es un derecho fundamental, pero hostia, es que un derecho... Y Tu no derecho muchos fundamental Un derecho se basa viene porque... claro. en los derechos de los demás, ¿no? De la gente que a lo mejor no piensas. Claro, ese derecho se basa en que hay mucha peña que va a estar construyendo tu casa. Y construir una casa, pues lo que dicen, no es un trabajo fácil. Además, es un tema que hoy en día los jóvenes, o yo por ejemplo, aunque parezca que no, yo tengo 25 años, o sea, no queremos salir en redes sociales manchados, no queremos subir una foto trabajando llenos de mierda o de pintura, Sí. Pero hay mucha gente joven que se equivoca, prefiere subir una foto en un pub y subir una historia y como que limpio voy, ¿qué tal? Y sin embargo el que está en la obra está ganando 3 veces más trabajando la mitad. Ya. Entonces, eso es un tema que hay muchos... De hecho, es un problema porque la gente joven no quiere trabajar en la construcción y va a llegar un momento que no hay mano de obra. Por eso todo cada día se industrializa más. Sí, realmente es algo que viene pasando y no solo, yo creo que no solo con la obra, en general cualquier trabajo con manual, todo, o sea, lo sí. que es un fontanero, un electricista o Todo cualquier lo que tipo de englobe operario, sí, todo lo que englobe la cuesta. obra. A ver, realmente la industrialización es una de las... Claro. Es una salida que se le puede dar, pero aún así sí que es cierto que no está incentivado del todo o que no está tan visible. Claro. Sí que es cierto. Vale, entonces, pues sí, empiezas a trabajar en la construcción por circunstancias de la vida y, o sea, ¿cómo es esa época de estar trabajando en la construcción, empezar a trabajar con tu padre, que a lo mejor, creo que es algo que no hemos tratado aquí, el hecho de, pues, un negocio familiar, de cómo es trabajar digamos, en familia, en lo que es un negocio familiar? Si quieres voy un pelín antes y te cuento cómo llegué a la construcción, ¿vale? O sea, bueno, yo no tenía estudio, me saqué un título de entrenamiento personal, me costó poco sacármelo. Bueno, sí, y luego empecé a trabajar en el Corte Inglés. Me metieron ahí y tal, y estuve en una campaña de Navidad de empaquetador. El curso de empaquetador me lo salté, o sea, no tenía ni idea de empaquetar. Y al final, pues llegó un día mi padre y me dijo, vente conmigo a trabajar y vamos a trabajar y tal. Y entonces a partir de ahí, pues empecé con él. Y bueno, pues a partir de... Bueno, el tema familiar en una empresa hay muchas... es difícil porque si tienes un problema o debates una cosa y demás, luego vas a casa. Entonces, Claro. Pues bueno, pues a veces es difícil, pero bueno, en general muy bien. Claro. La verdad. Luego además es que hay un problema, y aquí en Valencia pasa mucho porque hay un montón de herencias familiares y normalmente sí que las herencias al paso de cada generación, eso es lo que comentábamos antes, que los más jóvenes están faltos de sensibilidad, sobre todo en las tareas empresariales, y cuando heredan una empresa sí que normalmente tienden a fracasarla, a hacerla fracasar, a hacerla caer, ¿no? Yo
Heredar no heredé nada. O sea, me refiero, yo y luego empecé mi empresa, o sea, es una historia larga. Mi padre se dedica más a la construcción tradicional y hoy en día 2 días lo llevamos nosotros, mi hermano, mi madre y yo. Y, o sea, yo empecé con 0 euros. O sea, me refiero porque mi padre fuese constructor o tal. Yo empecé con 0 euros y lo digo. Y cuesta mucho empezar de cero. Claro. O sea, es decir, 2 días al principio, hostia, como 2 días tal, tuvimos un salto con Bauhaus o un acuerdo con Bauhaus muy grande que nos dio mucho potencial, que eso, por ejemplo, lo consiguió mi padre, pero la empresa es de cero, la desarrolló mi padre y yo. Pero cero es cero. O sea, ¿Con Bauhaus qué tipo de contrato, o sea, de trato teníais? ¿Era un proveedor vuestro o era claro, nosotros con la constructora éramos clientes número 1 en Valencia, en su centro de Valencia, y entonces teníamos muy buena relación con los directores de allí, directores más fuertes a nivel regional y demás, y entonces le planteamos el proyecto y llegamos a un acuerdo y a día de hoy seguimos colaborando. O sea, de hecho tenemos una exposición en Bauhaus Paterna, en Valencia, tenemos ahí la exposición. Qué guay. Sí, creo que o sea, lo que dices es como súper importante el hecho de dar a conocer este tipo de vivienda, tal, el tener algún punto donde podáis enseñarlas. O sea, vosotros, Claro. aparte de ese punto, por ejemplo, la planta de fabricación y eso, ¿vosotros tenéis algún tipo de punto en el que se puede ir a ver y tocar las calidades y cómo sentirte que estás dentro de una casa de esas? Nosotros lo que siempre recomendamos, de hecho, tenemos exposición física en Lanzarote y en Madrid, y al final todos los clientes venían aquí, a Valencia. Porque nosotros en un radio de 10 kilómetros tenemos la planta de fabricación, la exposición y las oficinas. Claro. Entonces, el cliente que viene a lo mejor desde Canarias, le podemos hacer la rueda en cosa de 1 hora. Claro. Y en 1 hora le podemos enseñar pues, X viviendas que hay en marcha, diferentes modelos y demás. Entonces, lo tenemos todo como muy centralizado para que la gente note el confort de estar en una vivienda. Vamos a volver un poco a la línea temporal, ¿no? Donde estábamos. Decías, pasas del Corte Inglés a trabajar en la empresa de tu padre, en el mundo de la construcción, diferentes facetas, ¿no? Entiendo, diferentes responsabilidades. Exacto. ¿No? ¿Cuál es la experiencia o cuáles son 3 consejos o tips que te quedes de ese mundo? No me arrepiento de nada, o sea, pero absolutamente de nada. Y yo he dicho, yo de pequeño soy un bala y en la época que empezaba a trabajar, pues era un poco bala también. Pues eso. Entonces, ahí es donde más aprendes, donde más seguridad coges, o sea, todos los conocimientos en esa edad, que yo tenía 17 años, 16 para 17 creo, eres una esponja. O sea, es decir, todo lo que cojas de esa época te va a servir durante toda tu vida. Tengas 25 o 54. O sea, es decir, para mí es donde más aprendes. Luego con los años, pues evidentemente, los conocimientos que coges son otros. Coges más seriedad, coges más responsabilidad, todo. Entonces, todo lo que aprendas ahí, al final eres una esponja que te va a servir toda tu vida. Y es necesario pasar por ahí. Claro. De hecho, justo cuando nace esa idea, ¿no? Que entiendo que el trabajo de contacto de proveedores, de adquisición de las materias primas, os sirvió luego cuando empezasteis la empresa de 2 días containers, ¿no? Para pues no empezar con un paso por detrás, es decir, sabiendo dónde estaban los proveedores, cómo adquirir esas materias primas para la construcción de los contenedores o la construcción de ciertas cosas. No es igual del todo, o sea, sí es verdad que hay muchas cosas que cambian. Primeras pruebas de contenedores que hicimos, pues que notas fallos, pues cuidado aquí, cuidado aquí. Entonces, hasta llegar al punto de poder hacer viviendas con seguridad, hemos pasado muchas pruebas y demás, pero sí que es muy parecido a la obra tradicional. Claro. Es lo que más nos convenció para hacerlo. Sí, y o sea, al final es como... Yo veo aquí como 2 patas en vuestro negocio. Uno es, lógicamente, yo creo que el que más gente se imagina es en lo técnico, pues lo que tú dices, de ver cómo hay que construir las casas para... O sea, yo entiendo que ahí, durante esa época, se aprenden muchas habilidades en lo técnico, de, oye, cómo se construye una casa, cómo podemos hacer para construirla mejor. Y eso creo que es algo también vital, sobre todo en estas actividades tan manuales y tan tradicionales, por así decir, porque, vale, sí, llevamos muchísimos años construyendo las casas exactamente de la misma forma, posiblemente, pero al final lo que te da esa diferenciación y por qué estás tú hoy aquí y tienes la empresa que tienes, es porque has sabido ver más allá y decir, vale, ¿cómo vemos esto después de 50 años? Es decir, ¿qué podemos mejorar y qué podemos...? Claro, a ver, siempre se puede mejorar. O sea, me refiero, no sé, nosotros tenemos muchas partes de la empresa que día a día tienen que mejorar, y por mucho que mejores un año, el año siguiente tiene que mejorar. O sea, si yo saco una casa en 3 meses, pues en 2 años la tengo que sacar en 2, o el año siguiente la tengo que sacar en 2. Claro. Vale, y luego una cosa que hacemos para mí muy bien es empatizar mucho con los clientes. O sea, decir, desde ahí el quería inicio... llegar yo. O sea, que la segunda pata, lo que estaba comentando, es que también veo como muy importante el tener un trato, el poder
establecer relaciones tanto con proveedores, porque al final es que vives de ellos y necesitas unos buenos proveedores que los puedas confiar y demás, y buena relación con los clientes, es decir, el viaje que lleva un cliente durante la compra de una casa, que al final es que no estamos hablando de una casa, que eso es un... Es que es muy bien, porque al final cuando viene una clienta, por ejemplo, al final hay mucha gente que cierra los ojos o tal, bien, pero al final tú tienes que pensar que es una clienta que se va a dejar mucho dinero, que es un dinero que a lo mejor le ha costado muchísimo conseguir, y que al final es una cosa que coño, va a estar ahí durante muchísimo tiempo. Y lo que significa para una persona comprarse una casa. Como valor, ¿no? Claro. Valor sentimental también. Económico y sentimental. Entonces, o no sabemos lo que le ha costado, por ejemplo, a lo mejor, pues eso, ahorrar X dinero para poder dar una entrada a una hipoteca. Entonces, detrás de todo eso hay mucho más que hacer una vivienda. Entonces, eso sí que verá que desde el principio, y yo soy así, intento empatizar mucho con los clientes y que se sientan tranquilos, que se sientan cómodos, que incluso si me quieren contar algo, pues algún día que me lo cuenten, o si un día no le apetece hablar, pues que me lo diga. O sea, me refiero, en ese sentido no hay tanta seriedad relación cliente. Sí, además creo que los españoles en general en ventas somos muy así. Somos de contarnos nuestra vida, de conocernos mucho para comprar y vender cualquier cosa. Eso yo lo veo. Sí, pero que al final lo haces con el objetivo de vender, sino de también empatizar con la gente que al final son personas que trabajas con ellas. Dar esa pequeña cucharadita de sentimentalismo, ¿no? ¿Vale? Bueno, sí, ¿qué ibas a decir? Sí, no, mi pregunta en verdad era, cuéntanos cómo es el proceso de comprarse una casa en 2 días. Pues necesitas tener una parcela, ¿vale? Ahora sí que, bueno, eso ya lo contaré más adelante, pero bueno, necesitas en principio tener una parcela. Dependiendo del tipo de parcela, te damos una orientación u otra, ¿vale? O sea, tenemos que orientarte un poco hacia dónde puedes ir. Y a partir de ahí, si es una parcela urbanizable, que puedes edificar cualquier tipo de vivienda, hacemos un estudio previo, pues desde que los camiones pueden entrar. Igual el terreno está súper bien, pero un tráiler no te gira la curva de un kilómetro atrás, entonces pues no puedes, ¿vale? Claro. Que cabe la vivienda, que respetas los lindes, que eso es más tema normativo. Ahí quería preguntarte, perdona por interrumpir. Sí, no, Imagínate una clienta o un cliente que tiene un solar, ¿no? Vale. En medio de Valencia o en medio de Madrid. Claro, ahí qué viabilidad tenéis, ¿no? Tendríais que estudiar ese transporte de la casa, ¿no? Claro. Sí, a ver, normalmente por transporte no suele haber mucho problema, y por normativa al final si te consigues adaptar, o sea, a lo mejor si estás encerrado entre 2 edificios y quieres construir un edificio, pues ahí es un poco más difícil. Claro. Es que las normativas son muy... Depende de cada localidad, son muy variables, exacto. ¿vale? Entonces, ahí sería un pelín más difícil, pero bueno, han habido casos que, de hecho, voy a hacer una vivienda ahora en Aldaya que va justo entre 2 edificios. Entonces, es como un edificio. Entonces, pues ahí se ha podido hacer. Pero igual hay otras parcelas o otros terrenos que son más cortos y no cabe el contenedor o no podemos descargar. Claro. O sea, Al final son medidas fijas, me refiero. Son contenedores, entonces tiene que ser como múltiplo de... A lo mejor te cabe un contenedor, pero 2 ya no. Claro, de largo podemos cortar. Es decir, tienes 12 metros de largo máximo, o 12 y pico, podrías cortar a 10, a 7, pero de ancho no. Claro. Entonces, hay parcelas que te exigen que sea todo un ancho. Claro. Entonces ahí pues estás jodido. Sí, estás comprometido. Entonces habría que buscar una solución. Claro. ¿Qué viabilidad de tipo de terreno estamos hablando? Porque vi en un podcast en el que participas, también una entrevista, mejor dicho, que os enfrentabais a un terreno rústico o a terreno urbano, pero el terreno urbano sí que exigía, por ejemplo, tener una recubierta, ¿no? De un revestimiento adicional, Sí, ¿no? claro. O sea, ese tipo de normativa es la variable, no solo el tamaño también. Claro, una cosa es el CTE, ¿vale? Que eso es código técnico de edificación, que lo tienes que utilizar para cualquier construcción que hagas. O sea, da igual lo que ladrillo, hormigón prefabricado, o sea, hormigón de planta, todo lo que necesites. O sea, lo que quieres construir necesitas cumplir el CTE. Y luego en terreno rústico, dependiendo la normativa, legislación y demás, hay un poco de vacío legal también en algunos sentidos. Te dicen que cada 10.000 metros puedes meter una casa y demás. Entonces nosotros lo que hacemos en rústico es muy sencillo, hacemos una vivienda móvil, ¿vale? Para que no se considere edificación. Y que, o sea, claro, es que yo quería llegar ahí porque es lo que un incentivo que yo siempre he escuchado a las viviendas prefabricadas y demás es que no hace falta construirlas en terreno urbanizable, puede ser en terreno rústico. Claro. Y tiene esa condición. Es que es un vacío legal, porque no es que sea vacío legal, es que en muchos sitios se pone un poco más exigente. Claro, no hay ninguna no. regla y en otras sí, ¿no? Claro, y por en ejemplo, otros sí. nunca vas a poder escriturar en rústico una vivienda como tal. Ya. ¿Vale? Entonces la gente no busca escriturar, la gente busca que al final compra una parcela rústica económica,
10.000, 15.000, 20.000, Claro. 30.000 euros y se pone su casa y ya está, se hace autosuficiente. O sea, es decir, no necesito que me den luz ni agua porque los rústicos no suelen tener luz. Por ejemplo, agua sí que suelen tener de río y demás, pero no suelen tener luz. Entonces lo que hacemos es hacer un proyecto autosuficiente y que se pueda mover. Es decir, si tú demuestras que la vivienda es móvil, en teoría no estás edificando y O puedes... sea, no está cimentada en el no suelo. estás no. Hostias. Eso Pero, no lo sabía. o sea, vale, ¿y hasta qué punto yo puedo decir, mira, me quiero comprar esta casa y voy a vivir aquí 40 años? O sea, Es como una perfectamente. vivienda tradicional. O sea, no tiene ninguna desventaja. ¿Por qué va a tener? No está, no sé. Estás Que hablando no- con el jefe de ventas de 2 o sea, días con no soy Tainer, arqui- no vas a ganar, no, tío. No soy arquitecto, Sí, pero... Lo sé, pero ¿qué desventaja tendrías de vivir aquí? Ahora estamos aquí 40 años. No, ya. Sí, no, ¿De pero, quién por te ejemplo, fías? ¿De ¿qué, un o sea, ¿qué arquitecto? implica que una vivienda no esté cimentada, por ejemplo? No, o sea, que no esté, o sea, que no esté anclada no Eso. significa que no esté cimentada. Es decir, esto es una vivienda. Vale. Lo que pasa es que la forma legal de que yo puedo venderlo es un producto, Vale. no es una vivienda. Pero al final está hecha con las mismas características que una vivienda en un terreno urbanizable. O sea, no deja de ser una vivienda. Vale, es una cosa legal. Sí. Construcción de la cual me acabo de dar cuenta de que no tengo tanta idea. No, coño, es normal. Pero son dudas que surgen. Sí. O sea, por ejemplo, mucha gente me dice, oye, ¿cuánto dura esta casa? Y digo, ¿cuánto dura tu casa? ¿Lo sabes? No. O sea, sí, puedes tener un mantenimiento, puedes pintar cada X tiempo y demás, pero es que al final tu casa la estás construyendo, o sea, te están pidiendo lo mismo para construir tu casa donde estás ahora que la que te voy a construir yo. Entonces, o los dos cumplimos o tenemos un problema. De hecho, puedes añadir una ventaja más a esa negociación que tenéis con el cliente o las primeras conversaciones. Y es que yo recuerdo que en los años 70, los años 80, que todavía hay multitud de construcciones en España, de viviendas, hay una enfermedad que tenían los edificios. Es decir, que los edificios también tenían enfermedades. No me acuerdo ahora el nombre. Sí, no me me falla un acuerdo. poco la audiencia. Pero, no, pero es cierto que las viviendas tradicionales también tienen ciertos riesgos que Claro. en un primer momento los clientes no reparan. Claro. Claro, un edificio de 60 años que ya no pasa ninguna revisión, pues sí, porque todos sabemos las revisiones que se suelen hacer, muy básicas. Entonces, en un edificio de 60 años que ya no pasas ninguna revisión y demás, al final tú si construyes en 2025 2024, estás construyendo a la última ley que hay. Claro. Es decir, a los mejores estudios que hay. Pues, por ejemplo, la tragedia que pasó con el edificio de Valencia, a partir de ahí Claro. se han cambiado muchas cosas. Claro. Entonces, eso igual, la ley creo que fue en 2008, 2010, no me acuerdo bien, que se cambió, o sea, se actualizó, pues eso no estaba. Entonces, hasta que no pasa una tragedia... De hecho, ese edificio creo que es de aquella época más o menos. Justo el boom en Fue sí, justo el Valencia cambio, empezó a exacto, construir. fue el cambio. Entonces, pues bueno, hombre, a mí me daría más seguridad hacerme una casa en 2025 que con la normativa de Claro. 1900. Ya, visto sí tienes razón, al final es una casa que... Sí, es que al final si no, no lo harían, Claro. ¿sabes? O sea, al final son mejoras. Y tema, o sea, lo que has comentado de tema autosuficiente, o sea, por ejemplo, tú a esa casa le puedes poner tus placas solares, o sea, placas solares para que funcione. Es que por ley tienes que poner o aerotermia o placas solares. La gente normalmente pone placas solares por presupuesto, porque es más económico. Te va a ser más económico a lo largo de los años y además creo que ahora te lo subvencionan. Entonces, Sí, creo que sí. te sale gratis. Ya. Igual te lo pagan de aquí a no sé, pero Lo de siempre. te sale gratis. Pero de primeras, por ejemplo, ¿cuál sería el valor añadido o la primera ventaja de este tipo de edificaciones? La propuesta económica, entiendo, ¿no? Propuesta económica y rapidez. Tú en construir una casa de 120 metros vas a tardar un año y pico, conmigo vas a tardar 4 meses. ¿Cuál es vuestro target público objetivo? Porque de primeras, por la propuesta económica que proporcionáis, sí que sería gente, la mayoría de este país, que especialmente en este contexto en el que vivimos, no tiene un poder adquisitivo el suficientemente grande para permitirse el lujo, porque ya estamos hablando de hoy en día un lujo, construirse una vivienda normal, por así decirlo. Claro, ¿no? a ver, no pueden permitirse un lujo, pero luego si te vas a comprar un piso hoy en día no voy muy lejos, no sé, en Moncada, ¿vale? Más o menos Moncada. Pues, Pueblo de las afueras de Valencia, por Sí, contextualizar. Moncada, vale, un piso de 80 metros estás en 270.000 euros. Ya. Sí, es que, o sea, lo que es calidad-precio, el precio por metro Claro. cuadrado realmente es muchísimo mayor. Claro. Pero estamos hablando de un piso. Claro. O sea, yo te ofrezco una vivienda unifamiliar, aislada. Es decir, que no es un pareado que estás pegado a un vecino. Pues no llegaría a 1.000 euros el metro cuadrado. ¿Cuál 1.000 euros es metro la diferencia? Es decir, construirme una casa de 180 metros Vale, tradicional, tengo yo la parcela y solo quiero la casa, vale. construírmela de ladrillo o construírmela...
de contenedor? Pues hace una idea, hoy en día cualquier empresa constructora que te construya menos de 1.700, 1.800 euros metro cuadrado de construcción tradicional, difícil que acabe la obra. Difícil que acabe la... O sea, Y nosotros vamos sobre 1.000 euros metro cuadrado. Te estás ahorrando casi 1.000 euros por metro cuadrado. o sea, es un 40, Casi, 50% sí, un 40%. de ahorro. Por Yo metro creo cuadrado. que depende del proyecto, yo siempre digo un 40% para no pillarme los dedos, pero un 40% seguro. Entonces, al final, esa vivienda de 200 metros, que yo creo que ya es un chalet apañado, cualquiera de Sí, nosotros, claro, cualquiera de 200 nosotros ya metros, querría un claro, chalet de claro. 200 metros. 200 metros está muy ¿Por bien. cuánto saldría aproximadamente? Pues, a ver, cuanto más grande es la casa, más barata es. O sea, mucha gente se cree que En por más proporción. grande, en proporción al metro cuadrado, es más barato. No sé, así calculándotelo a grosso modo, pues sobre 170.000 euros. Es que no me parece ni un piso en Valencia. Y háblame un poco sobre Más o esa- menos, no sé exactamente, pero más o menos rondaría ese precio. Háblanos un poco sobre esa cadena. 200 metros habéis dicho, ¿no? Vale. 170, ¿no? Sí, más es una cifra así un poco pensar de cabeza y rápido, pero sí, más Entre o menos. 150 y 200. Sí, Ok. correcto. 200 metros, ¿cuántos contenedores serían? Son módulos de 30. Lo que pasa es que tienes que ir jugando con 30. Es que es según la forma que lo pongas. Claro. Le estamos ¿sabes? haciendo el El examen de dibujo, arquitectura sí, aquí. sí. o No, sea. no, yo no soy arquitecto, pero bueno, podemos hablar, sí. Pero, bueno, Imagínate 4 contenedores, que sería. claro, por ejemplo, la vivienda que estamos ahora haciendo en Aldaya, que la vamos a empezar, son 175 metros y son 5 de 40 pies, que son 30 metros por módulo, y luego uno de 15. Entonces, eso ya es o sea, eso ya lo ves y dices, hostia. Claro. Una casa esto que ya ya la es quieres tocho. para ti. Claro. ¿no? Entonces hay mucha gente, ahora en La Cañada hicimos una estructura de 180 metros, pero combinas contenedores de 12 y de 6. Entonces no te puedo decir exactamente el número de contenedores que es si no me dices la forma de la casa. Claro, de 6 es porque lo partís por la mitad o porque hay Existe contenedores modelo de de 6. que es medio tamaño. Exacto. Pues Y luego de entonces- 3 también, pero de 3 no se usa. Entonces imaginamos, por ejemplo, una construcción de 3-4 contenedores, ¿vale? Vale. 120 120 metros, 120 metros. una ¿vale? planta. Ya me, Qué ya nivel me he de hecho poder. la casa más pequeña. tío, ya. Pero ¿cómo sería el proceso? Es decir, porque antes Óscar lo describía, fabricáis en vuestra fábrica, o sea, no, Vale. no tenéis distintos fabricantes o móviles, ¿no? Alrededor de España, sino en una fábrica, y transportáis esos Exacto. contenedores, esos 3-4 contenedores de los que hablábamos, al lugar. Imagínate que estamos hablando de un trayecto de gran distancia, pues por Vale. ejemplo una clienta en Coruña. Vale. Ese transporte sería 4 trailers, ¿no? Con esos 4 4 contenedores hasta allí. Sí, una grúa de descarga allí y una grúa de carga aquí. Es decir, cuando llegan los trailers tienes que llevar una grúa, según el peso de los contenedores, pues precio y tipo de grúa, y te descargan los contenedores. Claro. Haces montaje allí, se desplazan los operarios allí, hacen noche allí, o noche o semana, según el proyecto, y ellos se encargan de que se quede todo bien. Claro, me contabas que independientemente de si había algún problemilla transportando la carga, porque siempre hay algún, pues Sí. yo que sé, a lo mejor que truena o lo que sea, ¿sabes? Sí. Y siempre se desplaza independientemente de si haya o no algún problemilla con la Sí o carga. sí. Sí o sí. O sea, de hecho, o sea, yo no voy a llevar una casa que pase algo y ya llamo a mi seguro y ya te llamará mi seguro. Es decir, yo llevo dos operarios, en el momento lo arreglan y si yo tengo que llamar al seguro, que gracias a Dios hasta el día de hoy nunca lo he llamado, pues ya le llamaré. Pero yo lo arreglo. Es decir, yo mi servicio te lo acabo. Claro. ¿Sabes? Y ya hemos hablado de dinero, háblanos de tiempo, que es la otra ventaja que nos has Vale, exacto. ofrecido. Yo te firmo ahora, mi casa de 200 metros. ¿Cuándo me la das? Vale, o sea, relación, te voy a intentar convencer un poco antes de comprarme la casa. El Ya tema estoy de- convencido. Te la tema compro del ya. precio- el tema del precio muchas veces es tiempo. O sea, es decir, si yo tardo un año en construir una vivienda y tengo que mantener 8 operarios un año, Claro. si yo construyo en 4, me ahorro todo ese tiempo de más que me ahorro. Entonces, eso es dinero. O sea, hoy en día un operario cobra más con un arquitecto. Operarios míos, o sea, cobran más con un arquitecto, para mí merecido, pero cobra más con un arquitecto. Entonces, muchas veces dices, hostia, es que ¿por qué es más barato? Es más barato por el tiempo. Porque Claro, tardas materiales menos son los en mismos. mantener. Claro. Entonces, 6 meses de ahorro, 5 meses de ahorro, hostia, de 4 operarios hoy en día es mucho dinero. Sí. Me encanta porque has transportado tu filosofía a la práctica. Es decir, Sí, tú claro. antes decías, no, es que claro, en el mundo real, la gente de la construcción, los peones o la gente que está ahí con el martillo y el pico, Claro. no se valora suficiente. Claro. Pero Claro. hoy en día, con tu modelo de negocio, Claro. sí que los operarios cobran mucho más Sí, sí. por tiempo porque le das ese compromiso. Y Claro, esas- o sea, esas- muchas veces vienen arquitectos con camisa como voy yo, con tal, y
pues siempre tiende a ver de menos al operario. Y pues no te equivoques, que el operario cobra más que tú, seguramente. Claro. ¿Sabes? Y probablemente sea más importante que tú. Sí, para mí sí. Claro. Sí, pero al Para mí final sí, porque es mi personal que yo elijo, que yo escojo y que yo cuido, y para mí sí. O sea, para mí lo más importante es mi equipo. Da igual, está sí, por delante de porque todo. al final también entiendo que no seréis un equipo gigante, o sea, sois una pyme y será mucha confianza y demás, y al final también es algo súper específico, o sea, esa gente son operarios de una cosa tan específica que yo imagino que no tardarás una semana en encontrar uno o dos Es de muy esos. difícil. Es muy complicado. difícil y por eso mismo no puedes tener mucha gente. Y los tienes que formar además. Los tienes que No te va formar a- y tienen que aprender, porque no es que es igual, pero no es igual, porque luego a la hora de construir es diferente. Entonces, cuesta mucho formar a un equipo bueno para que te haga una vivienda en contenedor. Muchísimo. Sí, eso es importante. O sea, eso también es algo que le da muchísimo valor a las empresas, el hecho de. Y más cuando son empresas de construir cosas, Claro. que al final necesitas personas. Claro. Vamos, mucho se tendría que automatizar todo ese proceso. muy difícil, Es es muy imposible, complicado. es A lo imposible. mejor en 50 años lo tenemos. Puede ser. Pero por el momento es complicado. Sí, entonces, realmente esa gente tiene muchísimo valor. Siempre Claro. que le den las herramientas y tengan el marco de trabajo adecuado para realmente también ser lo eficientes que son en este momento. Pero es que cuando llegó el hormigón prefabricado a España, hace muchísimos años, bien, vas más rápido, pero no dejas de tener gente. O sea, tú Claro. en una nave de hormigón prefabricado tienes 20 tíos trabajando. 40 tíos, depende del proyecto, pero no dejas de tener 40 personas trabajando. Durante menos tiempo, bien, pero tienes 40 operarios. Vamos a cerrar. Es que me ha encantado y creo que vamos a seguir por ahí por el tema de la automatización porque creo que es súper interesante y podemos hablar de eso. ¿Cuánto tardas en darme la casa, tío? Pues, joder, ¿cuántos metros? 200. 200 quiero el metros. chalet grande. 6 meses. 6 meses. Si la hago de ladrillo serían. Pues, hombre, depende luego también si consigues una planta, 2 plantas, pero bueno, Y el tratamiento hoy en interior. día el año no te lo quita nadie. O sea, de hecho, yo estoy entrando a las viviendas en una media de 2 o 3 meses antes de la fecha prevista. Hostia. Joder. No, eso... Vale, lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces los ayuntamientos, que me ha pasado también, los ayuntamientos te retrasan mucho Claro, las licencias, licencias. Entonces, yo hago la casa, yo en 3 meses puedo tener tu casa hecha. Pero a lo 3 meses mejor la los tengo. papeles y. Pero claro, hasta que no tenemos clara la parte del ayuntamiento o lo que hay del ayuntamiento, que es una cosa que estamos trabajando también para poder entregar antes, pues a mí también me corta la producción. Claro. Entonces, todo eso lo estamos trabajando para beneficio de las dos partes, tanto de la empresa como el cliente. Eso también me retrasa tiempo de entrega. O sea, es decir, no quiere decir que yo tarde un año en entregarte la vivienda, pero es que hasta que el ayuntamiento no te deja o no te da la licencia de obra que De se dice ponerla donde va a estar. más técnico, no puedo llevar la vivienda. Entonces no puedo acabar. Sí, porque al final, a nivel legal, el hecho de poner la vivienda donde va a estar es lo que en ese momento tiene que estar todo claro a nivel de licencias. O sea, porque al final es como si hubieses construido. Tardas un día en construirla porque tardas un día en que la vivienda esté allí. Sí que es verdad que normalmente, si tú vas a construir una vivienda de ladrillo de 200 metros cuadrados, hasta que no tienes licencia no pueden empezar a construir. Cuando tú tienes la licencia, conmigo ya tienes la casa construida. ¿Por qué la estás construyendo en la Porque la estoy fábrica? construyendo Claro. Esa es tu ventaja de modelo competitivo. Pero creo que en este podcast está quedando demostrado que la burocracia la burocracia administrativa es la que realmente impide el Yo creo que desarrollo de las y empresas. más en ese tema, tío. Que al Sí. final. Sí que es verdad que hay empresas privadas, empresas privadas legales, evidentemente, que te aceleran todo ese proceso. Sí. Claro. Te cuesta un dinero, evidentemente, Claro. pero te ahorras mucho tiempo. Sí, yo quiero preguntarte un poco por la marca, la competencia que tienes, porque hoy en día sí que están saliendo nuevas innovaciones en el sector, por ejemplo, máquinas 3D, creo que sin ir más lejos la Universidad Politécnica de Valencia, creo que ha ideado o desarrollado un modelo que te construía casas y tal, ¿no? Y quiero preguntarte porque tú tienes ese bagaje, esa experiencia en el mundo de la construcción tradicional. ¿Cómo ven, con qué perspectiva se ve tu nuevo modelo de negocio? ¿Se ve como una competitividad real? Como una, ostras, me están aquí surgiendo nuevos competidores? Oye, pues que tengan cuidado, porque me refiero que tengan cuidado en el sentido, porque yo por ejemplo soy constructor, entonces yo no vengo a fastidiar, pues yo me dedico a la obra tradicional, o sea, yo no puedo criticar la obra tradicional porque también me dedico a ello. Claro. Entonces que tengan cuidado en el sentido, me refiero de voy a ir más rápido, voy a usar los mismos materiales que tú y al final el cliente va a ver que si tú me pones a construir al lado de una obra tradicional, van a llegar los mismos camiones de material, los mismos todo. Entonces, y voy a ir mucho más rápido. Pero es que algo que nos hizo sí o sí sacarlo con contenedores es que todos los materiales son los mismos. Pero el contenedor realmente,
¿qué función cumple? Ninguna. O sea, me refiero. O sea, es que eso mucha gente me lo dice. El contenedor es estructura. Claro. Entonces yo a esa estructura es O sea, en como... vez de tener una viga o pilares de Sí, no, hormigón. a ver, tienes vigas, es como una estructura de hierro. Entonces yo cojo el contenedor y es como un sándwich. O sea, lo envuelvo con papel de plata para que no se haga malo el jamón. Sí, sí. Es lo mismo. Entonces yo uso el contenedor como estructura, como base. ¿Vale? Entonces a partir de ahí yo forro todo el contenedor por dentro y por fuera, techo y suelo y ya está. Claro. Pero el contenedor realmente es estructural. Vale. Pero la rigidez que tiene Sí. es mucho mejor que cualquier sistema prefabricado que me digas. O sea, no tiene nada de hormigón, por así decir. Tiene hormigón arriba y abajo. Es decir, en la cubierta. cubierta. Y Digamos en que el para suelo. que no se hunda el techo, Claro, por así y decirlo. luego refuerzo estructural. Vale. Es decir, porque si tú cortas paredes, pues evidentemente, si a una estructura de hierro le quitas 2 pilares, pues va cayendo. Entonces tienes que hacer un refuerzo estructural que se calcula con la distribución de la casa. O sea, que lleva su historia también. No, está ¿sabes? claro. Hay una cosa que no he entendido mucho y es que antes decías, no sé si fuera de cámaras o aquí en directo en el podcast, que los contenedores tenían una vida útil para el transporte. Entonces, Sí. en las viviendas no tienen esa vida útil al revestirlos y al cubrirlos con ese, Claro, con ese yo nuevo te material. explico. Ese contenedor tiene una vida útil porque suele hacer transporte por mar, sobre todo por mar, ¿vale? Entonces, claro, si tú coges cualquier objeto y lo tiras al mar o lo llevas por el mar tirándole agua, inclemencias, todo, por todos los Mucha corrosión. Se oxida. que mola mucho que lo de los... Perdón que me desvíe un poco, pero mola mucho porque a lo mejor el contenedor que tú tienes ha estado en Estados Unidos y ha estado No, es una cosa que si tú puedes buscar historia... Claro, tiene trazabilidad el Claro, contenedor puedes, donde ha puedes estado. ver que a lo mejor donde estás viviendo, pues eso ha estado en 40 países. ¿Vale? Pero entonces, no sé exactamente, depende del país, pero suele ser 25 años de vida útil de transporte. Es decir, es como un coche, entonces a partir de los 25 años en teoría no pasa la ITV para poder circular. ¿Vale? Pero no quiere decir que el contenedor esté mal. Es decir, simplemente que no es apto para circular. Pero al final nosotros el contenedor lo dejamos casi de usar. Es lo que te digo, o sea, lo forramos por dentro, por fuera, estructura. Y como marca, como empresa también, antes hablábamos sobre los clientes potenciales que podríais tener, pero quiero que te voy a preguntar un poco sobre la inversión. No sé Vale. si como uno de los founders de la empresa y como jefe de ventas has tenido conocimientos sobre gente que a lo mejor os haya pedido participar en financiando, ¿no? Porque cree que esto es una buena oportunidad, ¿no? O gente que las compra, porque eso creo que lo he visto, gente que compra El estas terreno casas también, incluso. y monta esa casa, pero la utiliza a lo mejor para vacacional. Y está Por como... ejemplo, al final, si yo te ofrezco una vivienda como un modelo, o sea, queréis montar, por ejemplo, no sé, una vivienda para alquiler, ¿vale? Una vivienda unifamiliar de 60 metros cuadrados. Sin ir más lejos, el otro día vino un cliente, un promotor de aquí de Valencia. Oye, mira, que quiero comprar un terreno y quiero hacer una vivienda y tal. Vale, ¿por qué me compras la vivienda? O sea, si no estás seguro, o sea, a nivel rentabilidad le vas a sacar lo mismo. Son los mismos metros, estás cumpliendo una normativa constructiva, solo que estás construyendo más económico. Entonces, esa capacidad de retorno es mucho más rápida. Mucho mayor, claro. Claro. Entonces, el tiempo de ejecución es mucho más rápido. No vas a tener dinero parado un año, lo vas a tener parado 6 meses. Eso me refiero. Hay mucha ventaja y luego, sobre todo, en la zona donde la pongas, pues evidentemente... Claro. eh, Ahí es donde voy. Coño, Porque, claro, ahí mira, luego el tema de las parcelas yo creo que también se encarecerán. O sea, realmente una parcela a lo mejor Claro, mira, permitidme. en Javea no Carlos. es barata. sí, claro, pero hay mucha gente que dice, vale, ¿dónde quieres vivir? En Javia. ¿Qué No, construcción pero quieres hacer? vete al... Permitidme. O sea, yo aquí te quiero proponer un negocio. O sea, Vale. Ibiza. Vale. Vamos a Tengo proponer... casas en Ibiza. Exacto. Sí. Imagínate una era, una ranura Vale. vacía. Ahí, ¿cómo ves contemplar poner 10 contenedores y destinarlo todo a un Airbnb, por ejemplo, ¿no? A ver, eso ya pasaría a ser un proyecto de resort o hay otra ley, no me sale ahora. O sea, se podría hacer, pero eso sí que tiene que ir acompañado de un proyecto y consultar por ayuntamiento. Claro, O sea, es decir, no porque le ya va a es un poner proyecto contenedor. turístico, no es una cosa únicamente. Claro, y vas a hacer una vivienda. actividad de un negocio, entonces eso es distinto, ¿vale? Se puede hacer, o sea, tenemos proyectos, muchos proyectos, lo que pasa es que esos son muy lentos de que salgan, pero aquí no puedo decir la ubicación porque es a nivel privado, pero en Valencia hemos hecho para unos alemanes que se traían los clientes de allí, o sea, ellos tenían un centro de yoga, y entonces lo que hacían se traían los mismos huéspedes, o sea, se los traían ellos de Alemania aquí. Hostia. ¿Sabes? Entonces le vendían la clase de yoga, la estancia, Claro. el Qué guay, desayuno. ¿no? Sí, como Un camping, un retiro claro, espiritual ahí. claro. Entonces ellos ya lo tenían completo, o sea, estancia completa. Pero Qué hay guay. muchísimos proyectos así. Sí, realmente al final es como todo lo que te puedas imaginar de inversión en inmobiliario,
Perdón, el Hotel Vivod, ¿lo conocéis? No. ¿No? El que está en Alicante. No. Ni idea. Bueno, hay mucha gente que lo conoce. Pues el Vivod, que es lujo, es prefabricado. Hostia. Y te cobran 700 euros la noche. Claro, pero al final es lo que digo. Cualquier cosa que implique construir una casa y sacarle un retorno, joder, si es que si me va a salir más barata la casa, Que al final, si tú eres un compensa. inversor, como cualquier inversor, o sea, quieres invertir lo menos posible, el máximo retorno y lo máximo más rápido retorno. posible. Claro. Entonces yo te doy un método perfecto. totalmente. Lo que nos hablabas antes de proyectos a medida, que igual eso sí que incumbía pues, ciertas demoras, muchos retrasos y tal. Dejas de industrializar un poco todo. Claro, esos son proyectos más a medida y marcan un poco la evolución de la empresa, porque en otra entrevista, de que antes hacía referencia, sí que nos comentabas que cuando salió esta empresa eran proyectos pequeños, proyectos ad hoc a clientes, Sí. diferentes contenedores, pero contenedores pequeños o metros con una cierta dimensión, pero sí que luego habéis evolucionado a eso, ¿no? A esos modelos. Claro, es que si me llegáis a venir a comprar una casa cuando empezamos y yo no te puedo enseñar ni nada de lo que he hecho, La haces como yo quiera. no te voy a dar, sí, pero no te voy a dar seguridad de como constructor. Claro. Entonces ahora es mucho más fácil para mí vender una casa y que los clientes confíen en mí. Porque al final si vienes y ves que estoy haciendo 30 viviendas, Claro. pues vas a estar mucho más tranquilo que si no tengo ni una. ¿Y cómo hicisteis para vender esa primera casa? Buah, pues mira, esa primera casa se vendió en Torrente, que además es una clienta, lo voy a decir, se llama Amparo, es bueno, Un saludo para Amparo, ¿no? Un saludo. de puta madre, y fue, de hecho, cuando la vendimos no teníamos ni el terreno alquilado para hacerla. O sea, teníamos un expositor en Bauhaus, pues hay mucha historia atrás. Teníamos un expositor en Bauhaus, que era el contenedor piloto, había más de 100 visitas diarias, o sea, hay vídeos en YouTube, 100 personas entrando todos los O sea, días. sí que teníais ese contenedor, por lo menos. Sí, claro. Esa Sí, primera venta sí. viene de ahí, ¿no? Sí. De esa exposición. Sí, teníamos un nombre también de otra constructora, o sea, teníamos una Vale, base, sí. una base, pero simplemente no podíamos alquilar algo si no teníamos claro que íbamos a, pues igual salía mal, es que no se sabe nunca. Claro. Entonces, a raíz de que se hizo la primera venta, se alquiló un terreno de 5.000 y pico metros, creo. Y pusimos el primer contenedor de 15 metros cuadrados. O sea, imagínate Pues el sobraba, terreno, claro, imagínate el terreno, pues un contenedor ahí. Pero bueno, pues así se empieza. Claro. Y esa fue la primera venta. A raíz de ahí, poco a poco. Es que impacta, ¿eh? Simplemente Poco. el hecho de pensar... Estamos hablando de 3 o 4 años, ¿eh? No, O sea, no, claro, es claro, No que hace ahí, tanto. claro, O sea, claro. eso ya es después de la pandemia. Sí, claro. No antes. Entonces antes. Sí, O sea, en bueno, pandemia 2020, 2021, ¿no? Sí, pues lo sí, que después, ahí, después. sí. Es más tarde, Después. sí. O sea, volvemos otra vez al proceso de Iba a cómo preguntar te un poco construiste- sobre los modelos, ¿no? Sí, Vale. Porque he visto modelo Menorca, modelo Canarias. Lo primero, lo de las islas, ¿por algo en especial? ¿O Estrategia. estrategia? Vale, y conectado con lo de los modelos, si a mí no me gusta ningún modelo y me la quiero hacer yo como a mí me gusta, Vale. ¿también se puede? Vale, eso es muy sencillo. Tú vienes y me dices, oye, quiero una vivienda de 90 metros. O venís y queremos una vivienda de 90 metros. Bueno, Vale, yo te pediré muchas. Yo te pediré. yo te doy un precio. Vale, entonces, para poder darte una orientación de lo que te va a costar hacer una casa conmigo, necesito darte una memoria de calidades, necesito enseñarte el producto que te voy a poner y cómo te va a quedar la casa. Es decir, te hago un plano, te hago un render y ves cómo queda la casa. Y te doy unos enlaces donde puedes ver exactamente pues, los alicatados que tienes a elegir, ventanas, puertas, etcétera, ¿vale? A partir de ahí yo te puedo cambiar la casa entera. O sea, hay gente que viene y dice, vale, no quiero nada de lo que tiene. Me dice, quiero ventanas enormes, quiero cristales de seguridad, pues los hay. Entonces ahí ya pasas un poco a medida. Que eso lo hacemos con todos los clientes sin variación. El mundo prefabricado siempre tira a tipo A, tipo B, tipo C. Como en promociones de obra nueva, Sí. tienes como 3 diseños. Si no te puedes salir de ahí, 3 diseños de acabados, de planos. Entonces nosotros nos diferenciamos un poco porque trabajamos a medida. O sea, dentro de que sea una casa piloto, una casa tipo, me da igual hacerte la habitación en un extremo que en otro, el baño. Claro. Entonces es un poco a medida dentro de eso, pero para poder dar un precio de base necesito poder Sí, que presupuestar algo. Al final inicial. es como cuando tú vas y te haces una casa pues con un arquitecto o con tu proyecto que te lo haces tú como quieras. Lo que pasa que pues, el material que se utiliza o el proceso de fabricación es distinto y eso es lo que abarata el coste. Exacto. Pero el hecho de que sea modular en un prefabricado, en un contenedor, no restringe No, para nada. la O sea, puedes hacer personalización lo de mismo, la casa. puedes hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Qué guay. No, a ver, eso también es importante porque al final es lo que. O sea, yo vi la web, me pasó y digo, "Vale, y si no me gusta ninguna de estas casas, yo quiero otra Claro. distinta", pero bueno, si se puede hacer. Es que el prefabricado normalmente, si yo te digo que lo vendo como producto, tú te vas a pensar que no puedes cambiar nada. Claro. Entonces realmente lo quiero vender como producto, pero al final que te lo puedas personalizar. Que es una cosa que estamos haciendo desde la web, el equipo de marketing que tenemos, la empresa de marketing,
que se encarga, o sea, va a hacer un plano donde te puedas meter y puedas decir, mira, quiero la habitación aquí, de estos metros, de estos tal, y a partir de que la misma web te pueda dar un precio directo. O sea, que no te tengas que esperar a que te contestemos. Pues nosotros en Recámara creo que hay 300 y pico correos cada semana. Es imposible contestar a todo. Pidiendo difícil. información y tal. Digo al día, se contesta a todos, pero no al día. Súper saturados. Sí, y al es final es difícil. como es un negocio tan ad hoc, tan subjetivo, es imposible satisfacer toda la demanda de todo No puedes el público. explicar a cada cliente una hora todo el proceso. Claro. Entonces lo que hacemos es que desde la web te puedes llevar toda la información, incluso sacarte el presupuesto. Claro. O sea que estáis escalando a nivel de poder traer más Automatización, clientes, que realmente los clientes sea un viaje un poco más propio de tú poder personalizártelo y hacerte la Siempre idea. tienes una atención, hay un chat que tienes y sin un teléfono, pero que buscamos que el cliente ya se pueda ir tranquilo con su presupuesto. Por zonas, más o menos, no sé si te ponga ahora un aprieto, ¿sabes sabes qué zona en España tendría un poco más de oferta perdón, de demanda? Buah, es que hay un montón. Es que Igual a lo mejor se concentra más en Valencia o Claro, en pero por Andalucía, ejemplo, no sé. Valencia afueras, porque tienes más terreno. O sea, todas las partes, en cualquier ciudad de España, todo lo que sea fuera, alrededor, todo lo que son, no sé, localidades, pues Montroy, por ejemplo. Pues Montroy aquí en Valencia tiene un montón de terreno Claro. y hay un montón de demanda. Y hay que decir también, que creo que lo hemos dicho fuera de cámaras, que habéis llegado a transportarla a las islas y sin ir más lejos tienes un pedido ahora para Canarias. sí. Un pedido que no me quiero imaginar. Varios, sí. Sí, mira, hemos estado, bueno, te las diría de memoria, pero bueno, son muchas, pero sí, a islas hemos ido Canarias, Ibiza, Menorca, y luego en España, pues Barcelona, Madrid, todo, Málaga, hemos llegado. Sí, las ciudades así un poco grandes y luego por las afueras, Sí, imagino. Navarra nos vamos ahora, a Canarias volvemos ahora con 4 viviendas. Háblanos un poco de ese proceso de fabricación, porque me parece súper interesante y lo podemos hilar con tema automatización y cómo se puede escalar ese proceso. ¿Vosotros tenéis stock de viviendas, por así decirlo? O sea, vosotros en vuestra planta tenéis casas ya hechas que Si tú me contratas una vivienda, yo en 3 días te la empiezo. Vale, o sea, o sea no que- tengo que esperar a nada ni nadie. En 3 días te la empiezo. Claro, Luego a lo tengo que que- esperar el proyecto. A lo que me refiero es que si yo te pido una vivienda, tú vas a empezar esa vivienda para mí. No tienes no tienes stock de cosas ya fabricadas. No, yo trabajo sobre pedido. Vale. Sí que es verdad que yo compro contenedores, o sea, la empresa compra contenedores para Sí, nosotros, para tener esa reserva. por si acaso, pues incluso para almacenes, que pues, por planta de fabricación, por guardar cosas. Pero trabajamos sobre pedido, el 90%. Vale, y hablando ahora ya un poco de automatización, tú que al final es una actividad que pues, la conoces muy bien el mundo de la construcción, sabes perfectamente, yo creo que cómo se construye estas casas, Lo aunque, entiendo, sí. aunque no te dediques a ello, que no seas un operario como de Lo he tu sido, lo he empresa, sido. pero lo has Lo he sido. sido. ¿Cómo ves qué formas se puede mejorar y se puede hacer como tu empresa más escalable? Porque eso creo que también es una pregunta que todo empresario se debe hacer de, vale, ¿cómo puedo crecer? Vale, te diría lo típico de delega, ¿no? Pon a alguien y tal. Eso en los primeros años es imposible. O sea, eso quien te diga que lo hace es mentira. O sea, los primeros es verdad, es imposible porque tú, si delegas, vas a perder mínimo un 20%. Entonces, Y porque ni tú mismo tienes claro cómo se deberían hacer las cosas. Claro, ¿no? entonces yo cuando ya empecé a trabajar solo, que creo que fue hace 4 años, 3 años ya por mi cuenta, yo ya tenía muchísima experiencia y había visto muchísimas cosas que no iba a hacer así. Entonces yo ya empecé a trabajar solo con unas ideas muy claras de esto se va a hacer así, 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 así. Si me sale bien, bien, y si no, pues volveremos, ¿sabes? Entonces tienes que tener muy claro dónde te metes, con quién te metes y sobre todo rodearte de gente buena y paga caro. O sea, tú ya desde que empezaste... Sí, no, es súper importante. Desde que tú empezaste... para tener estrés del bueno. Sí, no, eso siempre. ¿Sabes? Nosotros Sí, simplemente con el podcast ya coordinado con Es que al Yo final me lo quedé sin vivimos. pelo, ¿eh? No, sin pelo, literalmente. Joder. Hostia. Sí. Es que al final, es que lo hemos dicho, o sea, es algo tan subjetivo Claro. que depende de cada cliente y al final tienes un portfolio enorme, una disponibilidad de clientes enorme y tienes que satisfacer a toda y cada una de sus demandas. Claro. Sí. No sé. Pero si lo enfocabais más al que nos vea de que tenga ganas de montar una empresa y demás, digo que no es fácil, ¿eh? O sea, me refiero. No. Es que las redes sociales hoy en día es una putada porque es una mentira. Es verdad, la gran parte es una mentira, es verdad. ¿Sabes? Sí, es...
al final no puedes delegar porque tú mismo eres el que tiene que definir muchas cosas en tu empresa y más si estás empezando, estás creciendo, es que Es que no te vas a comprar un Lambo en 2 años. No, seguramente. En el 90% de los casos no va No, a y ser así. si lo haces también eres un necio, porque al final, oye, pues si tu empresa está generando mucha pasta, no seas tonto. O sea, coge esa pasta, obviamente cubre tus gastos y ya que tienes la suerte, por así decir, y te puedes sentir afortunado de tener un negocio que funciona y que puedes vivir de ello, coge esa pasta y haz que tu negocio sea más grande, que funcione mejor. Eso solo lo puedes hacer cuando tienes muchísima pasta. Sí. Pero eso, bueno, sí. Pero tampoco nos vamos a meter con la gente que invierte en Lamborghini porque yo tengo acciones. No, es broma, es broma. No, pero joder. No, ojalá tener un Lamborghini, pero claro, que digo que la gente no yo no lo tengo, pero que la gente no se piense, estoy muy lejos de conseguirlo, pero que la gente no se piense que, coño, que es de un día para otro. ¿Sabes? Digo sobre la gente joven también. Os ve mucha gente que quiere emprender y demás. Pero también lo hablábamos al inicio del podcast, ¿no? Que yo creo que se ha perdido mucha sensibilidad en la gente. Había un político muy famoso en España que salió recientemente de la política, que no vamos a desvelar, que decía que notaba mucha falta de sensibilidad, de trabajo, de esfuerzo, que la gente real tenía unas manos enormes, con ganas de trabajar, de haber estado toda su vida agarrando y transportando cosas, y eso los jóvenes no lo apreciaban, no lo notaban, ¿no? Porque a lo mejor no se visibiliza tanto porque siempre ves los resultados, estamos muy acostumbrados a los resultados inmediatos, lo que tú dices, ¿no? Monto una empresa y me compro un Lamborghini, tío, tranquilo. Claro. O sea, si te compras un Lamborghini, para empezar es porque si realmente te lo compras es porque te puedes comprar 20 Lamborghinis y tienes uno, ¿sabes? El coche tiene que ser el 10% de lo que... El coche que lleves tiene que ser el 10% de lo que ganes. Pues, mi opinión. Hay gente hay gente que debería llevar una bicicleta. Se lo escuché y no sé quién fue, pero se lo escuché a alguien. Bueno, José Elías, ¿no? Te lo iba a decir, pero creo que no. Al que invitamos en este podcast también. Sí, invitado estás, José. Se viene ya más. Sí. Pero bueno, sí, al final es eso. A nivel tuyo personal como empresario está claro que tienes que vivir también en tu realidad. O sea, tu negocio pues puede ser una máquina de hacer dinero, pero también tienes que... Tu negocio en concreto tiene muchísimos gastos, pero muchísimos. Muchísimo. O sea, para ti tener esa pedazo de planta, todos los materiales que tienes ahí, todo el equipo que le pagarás muy bien. Hay una cosa muy con mucho sentido que también estoy acordando y decía José Elías, que tiene ciertas entrevistas o ciertas, no sé, mentorías con gente que se quiere dedicar al mundo de los negocios y todo esto. Y no sé si aplicáis para escalar, ¿no? Que es lo que decías tú, Óscar. Es que si tú tienes un negocio, por ejemplo, de paquetes o el tuyo de contenedores, separa lo que es tu empresa de construcción de contenedores con el alquiler de una nave industrial donde esté tu negocio o el alquiler del transporte y tal, ¿no? Entonces, no sé si hay algunos consejos o no sé si empezasteis de esa manera, ¿no? Solamente centrándonos en vuestro negocio y alquilando cosas que a lo mejor no necesitabais. Claro, exacto. Tú te tienes que centrar en vender lo tuyo, o sea, es decir, en hacer dinero o en vender tu producto. O sea, los gastos no pueden comerse tu beneficio. Claro. O sea, tú no puedes alquilar una parcela para que te vas a meter... Si hubiese cogido un terreno realmente... Pero yo trabajo al aire libre. Si hubiese cogido un terreno techado para lo que yo hago hoy en día, yo estaría pagando 30.000 euros de alquiler al mes. Claro. O sea, eso es una locura. Claro. Pues 30.000 euros es el sueldo de una persona. De un año. Es una locura, más el gasto que conlleva eso, más muchísimas cosas. Entonces tienes que ir poco a poco. Se me acaba de ocurrir, ¿cómo hacéis en verano? Todos sabemos que en Valencia hace un calor infernal. ¿Cómo tenéis algún mecanismo, algún sistema para en esos meses de verano? ¿Cambia algo? Los horarios, por ejemplo, los cambiamos. O sea, es que eso, yo con los horarios tengo súper buena relación y si me dicen un día no quiero venir a trabajar porque hace mucho calor, pues lo cambiamos por otro. A ver, hasta un punto. Sí, pero a lo mejor esa semana de agosto, que hay ola de calor del Sáhara... Sí, yo trabajo en agosto, sí, sé lo que es, pero al final también la obra es un poco así. O sea, si no, no habría obra. Y por eso también se paga muy bien. Claro, y a nivel materiales, o sea, a nivel de conservación, porque al final tener esas casas a la intemperie, imagino que no habrá que tener ciertas... Claro. Las casas siempre están tapadas y los materiales van al almacén. Vale. Entonces, no se fastidia. Se puede fastidiar en un momento dado si te pilla justo la lluvia y te están descargando material, pues se puede fastidiar. Pero es una cosa que asumes también. ¿Habéis lidiado alguna vez con algún problema de materiales, de stock? Porque sí que prometís a lo mejor a los clientes rapidez frente a esos trámites de la burocracia, de la administración y tal. Entonces, no sé si... En pandemia. Cuando cerraron fronteras. Ah, claro. Los contenedores con contratos firmados que teníamos nos costaban casi 4 veces más. Yeah.
Y, Claro, yo evidentemente, nunca le pedía a ningún cliente de esa época más dinero porque hubiese subido el precio. Cosa que construcción sí que se hizo. Y obras que se paralizaron hasta que el cliente no tragó. Claro, ahí está un poco el qué saber hacer, ¿no? Sí, porque en un momento de Eso es un riesgo problemas, también, claro, la construcción tú en tradicional. ese momento dijiste que no le ibas a cobrar tanto al cliente No. y ibas a bajarle el precio incluso. Claro. Claro. Vale, pues volviendo un poco a eso, o sea, al final, en la forma de que vosotros construir una casa, ¿qué pensáis que podéis mejorar? ¿O cómo ves que se construirán las viviendas en contenedores dentro de 50 años? Yo es que creo que es un sistema que va muy rápido. Que va muy rápido. Entonces, ir más rápido, yo lo veo, hombre, pues llegarán máquinas, pero para vivienda unifamiliar no creo que esas máquinas puedan hacer mucho. O sea, porque no caben, no tienen ese espacio para poder Entonces, trabajar. quizá otro tipo de construcciones, por ejemplo, una nave industrial. Sí, yo he visto naves, al lado mía han hecho una de hormigón prefabricado, pero es que te dirás año y pico, es que es mucho tiempo. Ya. Y es prefabricado. Pero bueno, así ya es una grandísima. O sea, realmente ya es un grandísimo avance, realmente. Sí, yo he hecho, por ejemplo, hicimos un supermercado en Moncada hace muchos años con otra empresa de prefabricado, que es cuando empezábamos, de 300 y pico metros. Lo hicimos en 15 días. En 15 Claro, días. La desde que- estructura. Vale. La estructura. Y luego la obra y demás, pues llevo mes y medio, 2 meses. Ponle 3 meses. O sea, en 3 meses, imagínate, 3 meses, no sé el tipo exacto ahora mismo, fue muchos años, pero en 3 meses que éramos un supermercado de 350 metros cuadrados. O sea, eso en construcción es inviable. Sí, Es inviable. Pues, ¿Cuál es tu récord? ¿De tiempo? De tiempo. En plan, tu vuelta rápida. Pues lo voy a hacer ahora. No, en serio. Vino una cliente el otro día de Navarra, no puedo decir el nombre, pero bueno, vino de Navarra y yo firmo contrato mínimo a 3 meses, sea el modelo que sea, mínimo 3 meses por si tengo algún imprevisto, Por lo que sea, me cubrirte. tengo que cubrir de salud. Y le digo, esto en 3 semanas lo voy a tener. Nada, no sé qué, no sé. Vale, en 3 semanas lo voy a tener. Que no te creo, tal, no sé qué. Lo hice en 2 semanas, creo. No llegó a 2. O sea, a las 2 semanas estaba totalmente Ya la acabado. estaba llamando que ibas para allá, ¿no? ¿Cuál fue la Y reacción? no puedo ir, no puedo ir aún. Claro. Pues no tiene las bases hechas, ¿sabes? Pero en 2 semanas se lo hice. Vamos, y yo le dije 3 meses. Ostras. La cliente se quedaría perpleja, ¿no? Sí, pues no se lo creía, le tuve que hacer una videollamada. Pero que era muy pequeña la casa. O Sí, sea, y 15 metros cuadrados. Ah, vale, 15 era metros cuadrados. pequeñita, Sí, vale. Sí, pero una casa de 90 metros yo la estoy construyendo en 2 meses. Es que es muchísimo más rápido. Yo simplemente, es que al margen de la rapidez, me fascina el transporte y las rápidas conexiones. O sea, yo cuando vi el vídeo que creo que nos pasaste o que, bueno, vi en la web del transporte de la casa literalmente por el camión, las autovías, yo si fuese un coche y estuviese conduciendo por ahí, me quedaría Sí, perplejo. O sea, siempre te giras. es alucinante, siempre llama la atención. Sí, ¿no? sí. O sea, es la mejor, Y cada vez la lo mejor verás herramienta de más. marketing. Cada Claro, vez lo vas a ver más ahora. Sí. claro, jolín. Qué guay. Vale, pues yo creo que ya hemos hablado muchísimo de Sí. construcción. Creo que nos ha quedado bastante claro. Tienes 2 casas vendidas ya. Nos falta el dinero. Entonces, vamos a hablar un poco más de cómo ves tu visión como persona que al final te dedicas a tener tu propia empresa y demás. Y cómo ves el panorama en general. Al final nos gusta traer gente que hable con conocimiento de causa, obviamente sobre su negocio, pero también sobre cómo ve el panorama en España en general. En general, a nivel emprendedor, a nivel A nivel laboral, sí, o sea, si tú realmente ves, por ejemplo, si tú realmente ves que España es un país en el que se puede emprender, en el que está bien, o sea, está bien, claro que está bien, pero en el que se da facilidades para ser empresario y también desde una perspectiva constructiva. O sea, Exacto, en el decir, hostia, sector de la construcción. en estas cosas podríamos hacerlo mejor y ganaríamos más dinero, serían las cosas más baratas. A ver, yo la universidad la veo muy bien, pero la veo muy bien si vas a ser, espero no dejarme ninguna, pero médico, abogado o ingeniero, arquitecto. Cosas por las que puedas acabar en la cárcel, ¿no? No, Si la cagas. pero 4 o 5 cosas. O sea, es decir, al final la universidad no te educa a ganar dinero. Entonces a mí, vamos a hablar un poco más personal, a mí un tío que no haya ganado dinero no me puede enseñar a ganar dinero. O sea, es decir, si yo te quiero enseñar a hacer una casa y yo no he hecho una casa, no te puedo enseñar. Entonces, si enfocas eso a los jóvenes un poco tal, ¿qué van a querer? O sea, ¿qué hay? No va a haber gente que quiera emprender. Ya. Es muy difícil. Sí, al Es final muy nos meten difícil. mucho la idea en la cabeza de que... O sea, pero es que yo eso se lo he escuchado hasta decir a profesores de la O universidad. sea, yo lo respeto, a Sí, muchísima total. gente, pero que es que tampoco, es que ni aun, o sea, es que no quieren. Claro. Es que no quieren Que trabajar. lo no quieren. das por hecho, lo das por hecho el Claro. hecho de por tener una carrera en arquitectura, por tener una carrera
yo qué sé, de lo que sea, Claro. que ya vas a ganar mucho dinero. Y es que realmente mentira. el precio de las cosas lo marca la escasez. Claro. Y si tú, o sea, ¿por qué tus operarios cobran mucho? Y un arquitecto a lo mejor cuando empieza no cobra mucho, porque en España de las facultades de arquitectura se gradúan miles Claro. de personas todos los puñeteros años. Pero en cambio, operarios especializados en construir casas modulares, casas que valen 100.000 pavos, no hay tantos. Claro. Entonces, como hay menos, son más caros. Es así Claro. de sencillo. Sí, sí, sí. Y Pero ni universidad ni nada. Ese es el tema. Yo creo que el problema de la universidad es que no se basa en leyes naturales. Es decir, no, estudia arquitectura, porque arquitectura te va a servir mucho. No. Y eso a lo mejor es un consejo de los padres o un consejo de, no Sí, sé, muchas de un veces viene de mentor, de lo que familia. sea. Y esos propios consejos no están basados en el problema real. Me lo invento, no lo sé, no sé cómo está el mercado de la arquitectura hoy en día. No sé si los arquitectos van a ser muy utilizados, van a ser muy empleados o tienen mucho Sí, trabajo hoy en día. Más sobra, más arquitecto. Exacto, pero quiero decir que viene de la propia ignorancia que hemos hablado muchas veces en este podcast, de si realmente no sabes cómo está el estado del arte, el estado del negocio, no recomiendes estudiar una cosa que vaya por ese sentido, ¿sabes? Yo creo que hay muy poca consideración, muy poca noción de ese tema. Yo lo que pasa es que justamente los arquitectos son arquitectos, no son, o sea, son empresarios, pero no son, o sea, son arquitectos. Tienen una vocación y tienen una profesionalidad de que al final, coño, tienen una responsabilidad sobre algo. Entonces, es que es muy distinto ser empresario o a tener una vocación, ¿sabes? Hombre, si eres el mejor, Claro. da igual lo que sea, es que vas a ganar Es que es dinero. eso, al final, es lo que decimos, pues es que a lo mejor hace 40 años no tanta gente llegaba a la universidad. Y por eso, Claro. un arquitecto hace 40 años, los arquitectos que hoy en día pues tendrán 50, 60 años, pues habrán ganado bastante dinero en su trabajo, simplemente trabajando para un estudio, trabajando Es que para una parece consultora. parece que se imponga el Y el hecho pro- de estudiar Y el en problema universidad, es ¿no? que en este país creo que tenemos mucha mentalidad de dar las cosas por hechas. Claro. Damos por hecho que tenemos que tener una vivienda, damos por hecho que vamos a tener una pensión cuando nos jubilemos, damos por hecho que si yo estudio ingeniería voy a ganar muchísimo dinero, pero, o sea, al final tu destino y tu carrera profesional y tus finanzas te las construyes tú, no las tienes que dar por hechas por factores externos, véanse tus estudios, véanse el Estado. Entonces, sí que es cierto que al final yo veo que también somos la herencia de esa mentalidad de nuestros padres, sobre todo, de decir, estudia que te irá muy bien. Y cuando te jubiles tendrás pensión. Y vivimos en una Eso época depende que mucho, claro. tú estudias en la universidad y a lo mejor no te va tan bien. Claro. Y que pagamos muchísimo a la seguridad social y no vamos a tener pensión. Entonces, creo que se nos tiene que quitar también de la mente, y tú creo que eres un ejemplo perfecto, que al final tú no eres una persona que hayas dado las cosas por hechas, tú eres una persona que empezaste de peón de albañil y has acabado teniendo tu empresa, y imagino que con tu empresa, con el volumen de trabajo que me has dicho que tienes, te irá súper bien. Se intenta ir. Hombre, siempre puede ir mejor, pero sí. O sea, Y lo has hecho porque te lo has trabajado a ti mismo, no has dado nada por hecho, no has dicho, no, mira, como mi padre tiene una empresa, a mí me va a ir bien toda la vida. esto a mí me han inculcado, o estudias o trabajas. Entonces, lo que hagas, vea por todo, ya está. O sea, entonces, si no estudias, pues trabaja como un cabrón, pero no trabajes 18 horas en un sitio, porque al final tienes un límite de ganar. O sea, intenta hacer algo que puedas ganar más. Claro. Es decir, no tienes dinero, ¿qué puedes hacer? Pues créate una marca personal, créate algo que trabajes para ti, fórmate tú mismo, te pones a ser coach, pero te formas tú sin necesidad de gente. Ahí está el tema, que yo creo que independientemente de la vocación, o sea, no vivimos en un mundo de princesas y príncipes, tú tienes que buscar algo que realmente te reporte unas ganancias, porque sí, claro. está claro que en este país tienes derecho a tener vivienda, pero ¿quién te la va a pagar? O sea, no te la va a pagar cualquiera, o sea, tienes que tener algo... ¿Quién te la va a construir? ¿Quién te la va a No te la van a construir? construir gratis. Quiero decir, Claro. claro, vas a pagar a los operarios de este señor gratis, claro. porque creo que tus operarios no van a decir, Claro. no van a permitir que Y eres el muchas país. veces la construcción encarece por eso. Porque, Claro. o sea, no es que yo te quiera cobrar tanto, es que, coño, Hay mucha gente trabajando hay ahí. mucha gente trabajando y si el personal cobra más, pues evidentemente el coste mío sube. Entonces yo te tengo que recargar eso. Yo creo que al hilo de lo que decías, creo que los jóvenes, los niños de 14, 15, 16 años tienen que abrir un poco más la mente y a partir de esas edades darse cuenta de que tienen que fijarse un poco más en el entorno, es decir, en las necesidades que van surgiendo en su día a día. Que probablemente esta profesión a lo mejor me guste mucho, pero
va a No vaya estar ser muy la limitada. solución a que puedas vivir bien durante todo Y a el lo día. mejor otra profesión que no me guste tanto, pero bueno, sí que me quedé la espinita de probarla. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no la pruebas? Pero siempre ve con la mente abierta de intentar recibir formación de cualquier tipo, ya sea universitaria, ya sea a través de una FP o ya sea a través de intraemprender o emprender desde un inicio. Quiero decir, cualquier formación es válida siempre que te remangues y sudes Y aprendas de verdad, y aprendas claro. el verdadero oficio, ¿no? Yo no sé a quién le escucho esta frase, pero me parece como un buen resumen de lo que estamos hablando, y es que uno en la vida no tiene que hacer lo que le guste a uno, sino que tiene que hacer lo que le gusta al resto. Y no por agradar, porque al final tú tienes que aportar algo. O sea, que yo te pague a ti por mi casa es porque yo quiero una casa y tú construyes la casa. Claro. Entonces, por eso Carlos se dedica a hacer casas, porque ve que hay gente que le va a comprar casas. Si yo estudio algo de lo que no voy a tener trabajo, no es que no tenga trabajo porque la sociedad no funcione y porque está todo mal, es porque tu trabajo no hace falta. También. Punto y final. Sí, si eres bueno tienes trabajo. Hay una cosa que no hemos Si te valorado. dedicas a una cosa que realmente hay demanda, vas a tener trabajo, claro. y te van a pagar, y realmente contra mejor lo hagan, mejor te van a pagar. Claro. Hay una cosa que no hemos valorado, y es que sí, a lo mejor te dedicas a una profesión que probablemente de inicio sepas que no tiene mucho futuro porque el trabajo es limitado, vale, pero si quieres dedicarte a eso, decía mi madre, si tú quieres ser lo que sea, sé el mejor. Claro. Claro. Eso Empeñate aparte. en ser el mejor. O sea, si sabes desde un inicio que tu profesión va a estar muy limitada porque hay pocas plazas, porque el mercado no confía en esa Destaca industria, y porque que te prefieran a ti. efectivamente Es que es así. destaca. Y hoy en día creo que es fundamental, lo más importante, lo que decías, la marca personal. Claro. Comentabas antes, ¿no? Es que si no quieres estudiar, te decían tus padres, pues dedícate a esto o construye tu marca personal. Eso es Claro. fundamental. Marca personal hoy en día se ve más digital, pero marca personal toda la Efectivamente. vida ha sido que, pues yo por ejemplo, cuando ejercía de entrenador personal, pues coño, te creas tu propia marca, o sea, que quieras, o sea, la gente que te busque para entrenar. Porque además es el mejor ejercicio de venta, de confianza, de saber que estás a disposición y que vas a vender un buen producto, Claro. que vendes estrategias de marketing, que vendes palés para construir, que vendes sí, contenedores, que vendes... Lo mejor es publicitarse y dar fe Claro. de que tu trabajo es el mejor y que eres el mejor en esa profesión. Si ya de por sí está limitada, diferénciate siendo el mejor, teniendo los mejores clientes o mostrando las mejores caras de los clientes que has tenido. Y no siempre es fácil. Y no siempre O sea, es fácil. yo creo que tampoco es para todo el mundo, ¿eh? No, es eso. Al final tienes que tenerlo muy claro también para ir por ese camino, que no es el camino fácil. Aquí tuvimos a Gaspar, por ejemplo, que es un hombre que estudió sociología. Yo lo siento mucho, pero no, vamos, la empleabilidad de la carrera de sociología dedicándote a la sociología no será muy alta. Y al final es una persona pues, que consiguió reinventarse, consiguió dedicarse a algo que le gusta con los conocimientos que adquirió en sociología. Y al final se trata de eso. No hagas lo que te gusta a ti, sino lo que le gusta al resto. Porque es Sí, el a nivel de resto el que te va a emprendimiento, pagar. sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, Yo creo que hemos repasado todo el bloque de cuestiones, consejos, ¿no? Y recomendaciones que podríamos dar a aportar a los demás, ¿no? Entonces podemos acabar, ¿no? Con sí, ¿Tu sección favorita? sí, bueno, se me había olvidado, tío, la sección. Para eso te iba a recordarte. Sí, menos mal. Si no, vale, pues lo que solemos hacer en este podcast, con el fin de crecer y pues aumentar lo que es nuestra comunidad de emprendedores y de talento que queremos sentar aquí para entrevistarle y para que realmente nos cuente su historia, es que nosotros pues, le pedimos a cada invitado que traemos que nominen a alguien de su red de contactos, que conozcan, que pueda venir al podcast, que puedas colaborar con nosotros en convencerle, para engañarle, que venga aquí, como hemos hecho contigo, y pues que nos cuente su historia también. Entonces, Vale. lo puedes decir aquí en público y que quede Sí, constancia. en privado. En privado Y no lo- mejor. vale, sí, pero, también. pero lo diré seguro. Vale, vale. Sí, Eso cuidado, ¿eh? Creo Eso que- nos creo viene un que- invitado sí, importante. Os molará. guay. Molará. Vale, perfecto. Pues entonces, de construcción sí que puede ser también del sector de la construcción, porque así podemos tocar ese palo más. No, porque- es otro sector. Vale, bien. Os va a porque- gustar, os va a gustar. Guay. En caso de que acepte, no me puedo responsabilizar, pero en caso de que venga, os molará. Perfecto, vale, pues ahí queda. Tenemos nominado, lo que pasa es que no se va a saber todavía. Así que nada, pues un placer, Carlos, haberte tenido. Esta es tu casa. Gracias. Igualmente. Ahora soy el contrato de la vivienda. De 200 metros como mínimo. 200 mínimo. La piscina también me la hacen, ¿no? Todo. Vale, pues nada, Carlos, un placer. Y Igualmente, esta es tu muchas casa. gracias. Cuando quieras, Muchísimas gracias. invitado estás. Gracias.
Esperamos que os haya gustado el capítulo y nada, nos vemos en los siguientes episodios con más entrevistas, más tertulias, con gente igual de interesante o más que Carlos. TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, escuchar nuestros episodios dando la murga una semana a semana, cada lunes y pues nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.